Hola, Alo. ¿Qué más me oye? Yo no los oigo a ustedes. Vamos a esperar tipo 6:05.
¿Ya me van a oír? Sí. Ok. ¿Ya se quitó el ruido? Buenas tardes, la Asociación de Exalumnos del Colegio los invita a esta conferencia y los invita a ustedes a inscribirse en las conferencias que quieran realizar. He recibido esta invitación de la Asociación de Exalumnos. La idea es que les hable de las medidas laborales que se pueden adoptar en estos momentos del COVID-19 y adicionalmente que ustedes hagan las preguntas que a bien tengan. En la asociación tomarán nota de ellas y me las pasarán a mí para al final de la sesión responder las dudas que cada uno tenga. Entonces vamos a empezar con una introducción. Obviamente el gobierno nacional ha tratado de que todas las medidas que se han tomado para frenar el COVID-19 generen la menor cantidad de desempleo y los empleados sigan obteniendo en la medida de las posibilidades los mismos ingresos. El tema acá, y esto sí es una opinión personal, es que el gobierno ha tratado de que sean única y exclusivamente los empleadores los que queden con la mayor parte de esa responsabilidad, siendo que hasta el día de hoy, hace unas poquitas horas antes de comenzar esta conferencia, el gobierno por fin sacó una medida que alivia un poco la caja de los empleadores, que ya la veremos a través de la presente charla. El Ministerio de Trabajo ha sacado unas circulares haciendo unas recomendaciones a los empleadores, mostrando unos pareceres de las medidas que deben adoptar en estos momentos, y esas medidas básicamente han sido el teletrabajo y el trabajo en casa, medidas que en sí no ayudan al flujo de caja y que muchas empresas no pueden adoptar simplemente por lo que hacen. Aconsejó también que se dieran vacaciones a los trabajadores e incluso expidió un decreto, ese sí con fuerza de ley, en que ya el empleador para fijar las vacaciones no tiene que dar un aviso con 15 días de antelación, sino que basta con que sea con un día de antelación que lo haga. Dijo que se podían trabajar jornadas laborales flexibles, lo cual en realidad tampoco ayuda a la caja de las empresas. Y licencias no remuneradas que obviamente tampoco ayudan mucho. Hasta el día de hoy sacó un decreto en que bajan las cotizaciones a pensiones, cotizaciones que estaban antes en el 16% del salario base de cotización, y el gobierno bajó esas cotizaciones al 3%, pero ya hablaremos un poco más en profundidad del tema también. Bueno, miremos ahora sí las medidas que puede tomar el empleador para conjurar esta crisis. Voy a ir de las más dramáticas para los trabajadores hasta las menos dramáticas para ellos. No se olviden que si tienen cualquier pregunta la pueden escribir y al final la contestaré. Lo primero que puede hacer el empleador, la primera medida,
y esta obviamente no es la aconsejable, porque entre más solidarios podamos ser en estos momentos mejor, es la terminación de los contratos de trabajo. La terminación de los contratos de trabajo en este momento no está prohibida, no está proscrita, no ha habido ninguna norma que cambie las facultades del empleador para terminar los contratos de trabajo. Luego, la terminación de los contratos de trabajo es una medida jurídicamente posible aún en este momento. La terminación del contrato de trabajo puede ser por varias causas. Todas están en el artículo 61 del Código Sustantivo del Trabajo, y por cualquiera de ellas puede terminarse en este momento un contrato de trabajo. Todas son valederas. Hoy en día se puede terminar un contrato de trabajo porque el trabajador está en periodo de prueba y en el periodo de prueba se haya visto que no tiene aptitud suficiente para desempeñar el oficio o cargo de contratación. También es válida la terminación del contrato de trabajo por vencimiento del término, porque es un periodo, porque sea un contrato a término fijo. También es valedero la terminación del contrato de trabajo por terminación de la duración de la labor o obra, si el contrato está realizado bajo esa figura de la duración de la labor o obra, y obviamente también por justa causa, por mutuo acuerdo e inclusive sin justa causa. En caso de que el contrato sea terminado sin justa causa, hay que recordar que debemos estar dentro de los límites previstos en la ley para que no hayan despidos colectivos. En efecto, la ley da unos márgenes de 6 meses para despedir a cierto número de trabajadores, so pena que si me paso de ese número de trabajadores en esos 6 meses incurran despidos colectivos, y la consecuencia será que ningún despido será válido. Esos porcentajes están en el artículo 67 de la ley 50 del 90, y el porcentaje varía según el número de trabajadores de cada empresa. Entonces, recapitulando, pues el empleador en estos momentos puede terminar los contratos de trabajo, es totalmente válido, las causales que están en la ley siguen aplicando, y hay que tener, eso sí, cuidado de no entrar en despidos colectivos cuando la terminación sea sin justa causa. Digamos que esta es la medida más drástica, y de todas maneras es posible en este momento, respetando cada una de ellas, como por ejemplo cuando termino el contrato a término fijo debo dar un preaviso de 30 días de antelación en el sentido que no quiero prorrogar el contrato. Esa, digamos, es la primera defensa, y una defensa que solamente se debe utilizar en la medida que sea necesaria para sostener a la empresa y al mayor número de empleos posibles. La segunda medida, y en su orden drástica en estos casos, es la suspensión de los contratos de trabajo. En estos momentos es posible la suspensión de los contratos de trabajo, y aunque el Ministerio de Trabajo ha sacado circulares diciendo que no recomienda esa medida, simplemente la circular es un querer del Estado, no es una norma jurídica, y en los casos en que los empleadores han suspendido los contratos de trabajo, me ha pasado con mis clientes, han llegado cartas del Ministerio de Trabajo pidiendo explicaciones de hecho. La suspensión del contrato de trabajo, voy a empezar por los efectos, producen dos efectos básicos. Primero, el trabajador no tiene que prestar el servicio y consecuentemente el empleador no debe pagar el salario. Esos son los efectos más básicos de la suspensión. Esa suspensión tiene unos efectos secundarios que básicamente es que el tiempo que está suspendido el contrato de trabajo
además de no tenerse que prestar el servicio y consecuentemente no tenerse que pagar el salario, no se tiene en cuenta cuando vaya a liquidar cesantías y vacaciones. Pero ese tiempo que dure suspendido sí se deben seguir cotizando, seguir haciendo las cotizaciones que correspondan al Sistema Integral de Seguridad Social. El tema de la suspensión es que al ser una medida drástica y a la cual han acudido los empleadores, el gobierno nacional a través del Ministerio de Trabajo ha tratado de ponerle la mayor traba posible y ha confundido a la gente porque el Ministerio de Trabajo dijo que no iba a aceptar las suspensiones de los contratos de trabajo. Lo que pasa es que las suspensiones de los contratos de trabajo operan por varias causas, son 7 que están en el Código Sustantivo del Trabajo. Pero para los efectos que nos importan en este momento, digamos que se podrían utilizar 3. La primera, que es invocar la fuerza mayor o caso fortuito, esa está en el numeral primero del artículo 51. La que está en el numeral tercero, que es invocando causales técnicas o económicas, y la que está en el numeral cuarto, que es por licencias no remuneradas. Vamos a ver cada una de ellas. Todas y cada una de ellas suspenden el contrato de trabajo y tienen los mismos efectos. La suspensión por fuerza mayor o caso fortuito se da por decisión unilateral del empleador. El tema es que el día de mañana voy a tener que demostrar ante un juez de trabajo que hubo caso fortuito o fuerza mayor, es decir, una circunstancia impredecible e irresistible que derivó en que no se pudieran seguir ejecutando las obligaciones del contrato de trabajo. El COVID-19 en sí no es fuerza mayor ni caso fortuito. Hay que ver en cada empresa y en cada cargo si se da la fuerza mayor o el caso fortuito. Es evidente que si soy una empresa de transporte aéreo de pasajeros y el gobierno dice que no puedo operar más, que el transporte aéreo está proscrito y que no se pueden realizar viajes, que es imposible tener contratados a los pilotos y a los auxiliares de vuelo, y a los que recogen las maletas incluso, porque ellos no pueden hacer teletrabajo, trabajo en casa, simplemente las circunstancias imposibilitan el hecho de desarrollar los contratos de trabajo. No así, por ejemplo, para quien trabaja en una droguería o en una empresa de aseo que pueden seguir desarrollando los contratos de trabajo. Entonces la fuerza mayor, si yo la aplico, tengo que tener una fotografía tal que en este momento me permita probarle a un juez el día de mañana que efectivamente habían unas causas que hacían imposible seguir desarrollando esos contratos de trabajo, causas impredecibles, irresistibles y ajenas a mi voluntad. Sí. Ha habido tutelas. Conozco yo 3, una en un juez de Cartagena, una en un juez de Pereira y una en un juez de Bogotá, de personas suspendidas que han pedido vía tutela que se les reincorpore. El único que ha accedido hasta ahora a eso, a reincorporar a los trabajadores suspendidos por fuerza mayor, fue un juez de Cartagena en una tutela y ni siquiera fue como medida definitiva, sino como una medida provisional. Todavía la tutela ni siquiera se ha definido de fondo. Pero seguramente las personas que opten por suspender los contratos por fuerza mayor serán enfrentados mañana, primero a inspecciones del Ministerio de Trabajo, pero el Ministerio de Trabajo no es organismo competente para establecer si hay fuerza mayor
o no, no hay que pedirle permiso, simplemente hay que informarle, porque la ley laboral sí exige que se le informe simplemente al Ministerio de Trabajo, y el empleador tendrá que tener la fotografía muy presente del momento actual para demostrar ante un juez de la República que sí habían circunstancias de fuerza mayor que impedían la ejecución de los contratos de trabajo. Esa fuerza mayor no puede decir que es que no tenía plata para pagar, porque ello no deriva en que no se pueda seguir ejecutando el contrato de trabajo. Derivan que yo no pueda seguir pagando, que es diferente. Si lo que yo voy a decir es que no tengo plata para seguir pagando, lo que debería invocar es el numeral tercero, y ese numeral tercero, que es por razones económicas o técnicas, sí requiere de permiso previo del Ministerio de Trabajo. Y el Ministerio de Trabajo dijo que no iba a dar permiso para las suspensiones del contrato, pero para lo único que no puede dar permiso es para ese numeral tercero. Luego, yo no puedo invocar en este momento para suspender los contratos de trabajo el numeral tercero, es decir, razones de índole económico o técnico, porque ello derivaría en que primero tengo que pedirle permiso al Ministerio de Trabajo y que el Ministerio de Trabajo me dé el permiso, lo cual no va a pasar. Luego, olvidémonos del numeral tercero, que es razones técnicas o económicas. Y luego sigue el numeral cuarto, que son las licencias no remuneradas. Las licencias no remuneradas son totalmente válidas, suspenden igual que las otras dos el contrato de trabajo, pero las licencias no remuneradas requieren el mutuo acuerdo entre las partes. Este ya no es un acto unilateral del empleador como si lo era la suspensión por fuerza mayor, sino es un mutuo acuerdo. Ya lo que ha venido diciendo el Ministerio de Trabajo es que las licencias no remuneradas no pueden ser realizadas de una manera tal que yo obligue al trabajador a aceptarlas. Y eso pues es obvio en derecho. Ningún acto bilateral puede devenir de un vicio en el consentimiento, en este caso que una parte fuerce, constriña a la otra para que exprese su voluntad en cierto sentido. Luego, digamos que el tema de la suspensión del contrato por licencia no remunerada deviene del mutuo acuerdo de las partes, y yo no puedo forzar al trabajador a aceptar la licencia no remunerada. El tema también acá es que el Ministerio ha entendido que para que haya una licencia no remunerada, el empleador ni siquiera puede proponerla, sino que el trabajador tiene que decir que él desea la licencia no remunerada por su propia voluntad y sin que nadie le diga antes, y el empleador simplemente aceptar, lo cual es una posición totalmente equívoca, porque la norma en ningún lado dice que el empleador no pueda proponerle al trabajador una licencia no remunerada. Pero en últimas, lo que yo sí tengo que demostrar como trabajador el día de mañana, si quiero pelear el tema, es que me obligaron, me forzaron, porque la prueba estará del lado de él, y ojalá el empleador pudiera demostrar que él no forzó en ningún momento la licencia no remunerada. Ahora bien, en cualquier caso de suspensión, sea por fuerza mayor o por licencia no remunerada, es válido que las partes pacten el pago de un bono de mercado o de un auxilio extrasalarial por ese lapso que dure el contrato suspendido, pago que no será salario porque no hay prestación del servicio, sino para ayudar al trabajador con su mínimo vital. Ya acordándonos que durante el tiempo de suspensión habrá que pagar los aportes a seguridad social. Y como hay que pagar los aportes de seguridad social, voy a hacer referencia a cómo se pagan. Los aportes a seguridad social son los aportes a ARL, a pensiones y a salud.
No así los de la caja de compensación familiar. Los de la caja de compensación familiar no hay que pagarlos simplemente porque al no haber salario no se pagan esos parafiscales. En cuanto a ARL tampoco hay que pagar porque el tiempo suspendido no hay trabajo, no hay riesgo laboral, luego no hay que pagar. Las cotizaciones a salud habrá que pagarse, pero con las siguientes anotaciones. Cuando se creó el CRE, se quitó la obligación de los empleadores de pagar la cotización a salud, siempre y cuando los empleadores tengan ánimo de lucro. Las fundaciones y las empresas sin ánimo de lucro, las entidades sin ánimo de lucro, sí tienen que seguir pagando la cotización a salud. Igualmente se habrá que pagar la cotización de salud por parte del empleador sobre los trabajadores que devenguen más de 10 salarios mínimos, porque la exoneración fue sobre trabajadores que devenguen menos de 10 salarios mínimos. Y por su parte, la parte de cotización a salud por parte del trabajador no hay que pagarla porque al estar suspendido el contrato de trabajo y no haber salario, pues tampoco se generan los pagos a seguridad social y en salud porque simplemente no hay de dónde descontar el 4% que corresponde al trabajador. En el tema de pensiones, durante el tiempo que está suspendido el contrato de trabajo, tampoco hay que pagar la parte correspondiente al trabajador. Siempre que está suspendido el contrato no hay que pagar ni la parte de salud ni la parte de pensiones correspondiente al trabajador. Sí así la parte correspondiente al empleador. ¿Cuál es la parte correspondiente al empleador? El 12% del salario base de cotización. 12% que en este momento es el 75% de 3, y me voy a explicar por qué. El gobierno nacional en este momento, hace unas pocas horas, acaba de sacar un decreto para que en los 2 próximos meses, es decir, para las cotizaciones de abril y mayo que se deben pagar en mayo y en junio, las cotizaciones a pensiones bajen del 16% al 3%. Y en razón a que de esas cotizaciones corresponde el 75% al empleador y el 25% al trabajador, queda que el empleador debe pagar el 2.25% y el trabajador el 0.75%. Así las cosas, si el contrato está suspendido, la parte del trabajador, es decir, el 0.75 no se causará y solamente se tendrá que pagar el 2.25 a cargo del empleador. Recapitulando lo que hemos visto por ahora, hemos dicho que vamos a ver las medidas que se pueden realizar y vamos de las más drásticas a las menos drásticas. La primera que vimos fue la terminación del contrato de trabajo, aspecto que no ha variado, y recalcando que no podemos incurrir en despidos colectivos. El segundo tema que vimos fue la suspensión por fuerza mayor, caso en el cual hay que dar un aviso al Ministerio de Trabajo y el día de mañana tener pruebas de que había circunstancias de fuerza mayor que impedían la ejecución de las obligaciones que se desprenden del contrato de trabajo. La otra, que era pedir permiso al Ministerio de Trabajo por razones económicas o técnicas, ya hasta por 120 días, y ahí no nos vamos a desgastar porque el Ministerio de Trabajo simplemente no va a dar el permiso. Y la tercera, las licencias no remuneradas que ya vimos que tenían que darse de mutuo acuerdo. Ya vimos los efectos, que es la no prestación del servicio y el no pago del salario, y las implicaciones que tienen sobre seguridad social y pago de prestaciones sociales. Tercera medida es revisar los contratos de trabajo. La revisión de los contratos de trabajo puede ser por mutuo acuerdo, y si no es por mutuo acuerdo, después lo puede hacer el empleador ante un juez laboral, pero en estos momentos los jueces laborales no están funcionando. Se trata de revisar las condiciones actuales de los contratos de trabajo y pactar unas nuevas
acordes con la nueva situación de la empresa. Entonces se podrán pactar salarios menores, se podrán pactar jornadas menores con salarios menores. Esos salarios pues tienen que respetar el salario máximo, el salario mínimo legal mensual para la jornada máxima. Pero si pacto, por ejemplo, la mitad de la jornada a ese trabajador con el cual pacte la mitad de la jornada, le podré pagar hasta la mitad del salario mínimo legal mensual. Es decir, el salario mínimo legal mensual se puede ver afectado si se pactan jornadas inferiores a la máxima legal, porque el salario mínimo está estatuido para la jornada máxima legal mensual. Estos acuerdos tienen que ser obviamente de mutuo acuerdo, no tiene que estar viciada la voluntad del trabajador, no se puede imponer, y si el trabajador no accede a ello, pues tendrá que irse uno al juez de trabajo y decirle: oigan, necesito que revise estos contratos de trabajo, las condiciones económicas son diferentes y requieren unas nuevas condiciones, en un proceso laboral que va a durar 2, 3, 4 años cuando ya no estemos en estas, y que es totalmente ineficiente para el tema. Luego el tema es explicarles bien a los trabajadores la situación de la empresa, porque esa medida de reducción de salarios con reducción o no de jornada de trabajo son convenientes para ellos, y obviamente que es una medida transitoria. Digamos que ahí dependerá del mutuo acuerdo de las partes, y digamos que los únicos topes es respetar el salario mínimo en proporción a la jornada máxima laboral. Incluso el salario integral puede ser modificado reduciéndole por debajo del salario mínimo integral si se hace en la misma proporción que se rebaje la jornada máxima de trabajo. Digamos que en este tema no hay mucho más que ver e insistir en que tiene que ser de mutuo acuerdo. El otro tema es la concesión de vacaciones. La concesión de vacaciones, la verdad, no alivia el flujo de caja de las empresas, porque las vacaciones se tienen que seguir pagando. Lo único que aliviaría es borrar las vacaciones que yo tengo en mis estados financieros pendientes de pagar, pero más allá de eso, no alivia en mucho la situación, no alivia nada la situación de caja de las empresas. Puedo otorgar vacaciones incluso anticipadas, y como les dije al principio de esta charla, lo único que ha hecho el gobierno hasta ahora es sacar un decreto diciéndole al empleador que si quiere mandar a vacaciones a los empleados, lo pueden hacer en cualquier momento sin necesidad de darles el aviso de 15 días que antes se requería, y ahora solo se requiere darles un aviso con un día de antelación a la fecha en que se deben ir a vacaciones. Eso sí es un decreto, eso sí es una norma, y pues basta darles ese aviso de un día para que se vayan a vacaciones. Después del tema de la terminación de los contratos de trabajo, de la suspensión de los contratos de trabajo, de pactar jornadas reducidas con salarios reducidos o salarios reducidos solamente, después de la concesión de vacaciones, pues ya seguirían temas como otorgar licencias no remuneradas, que simplemente es decirle al trabajador que no vaya a laborar, y a pesar de que no va a laborar, se le siguen pagando sus servicios, y esto pues sigue el contrato de trabajo común y corriente, y la verdad poco ayuda a los empleadores en su caja. Yo creo que esas son, digamos, las medidas principales y las únicas que se me ocurren para conjurar esta crisis para los empleadores. Y en resumen, hasta ahora el gobierno, a ayuda de los empleadores,
les ha dado dos claras. La primera, que puedan decirle a sus trabajadores que se vayan a tomar las vacaciones, no con los 15 días de antelación que antes requería la ley, sino con uno. Y la segunda, que acaba de sacar el día de hoy, y es reduciendo las cotizaciones a seguridad social del 16% al 3%. El gobierno a finales de la semana pasada anunció unas medidas para financiar nóminas, pero eso finalmente no sacó ningún decreto respecto de eso y simplemente dijo que para las pymes el gobierno daría un aval a los préstamos que esas pymes adquieran con el sector financiero del 90%, que el gobierno garantizaría esos créditos en un 90%, pero pues finalmente quien decide si da el crédito o no es el sector financiero y ya hemos visto qué pasa con ello. Ahora bien, terminadas estas consideraciones, voy a responder las preguntas que tiene. Alo me pregunta que si el COVID-19 no es una justa causa. El COVID-19 no es una justa causa. Las justas causas son las que están específicamente en el Código Sustantivo del Trabajo, y digamos que ni el COVID-19 ni que yo no tenga plata para pagarle a mis trabajadores se constituyen en justa causa. Entonces, ni el COVID-19 ni las medidas adoptadas para frenar el COVID-19 son justas causas. Villamil me pregunta que si hay un número máximo de despidos, y sí, hay un máximo de terminaciones unilaterales sin justa causa, que como ya les dije, está en la ley 50 del 90, específicamente creo que en el artículo 67, sí, en el artículo 67 de la ley 50 del 90, y es un número que se mide en un porcentaje que varía dependiendo del número de trabajadores. Yo no puedo en un periodo de 6 meses despedir. Voy a leer la parte pertinente para que vean cómo funciona el tema. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social no podrá calificar un despido colectivo sino cuando el mismo afecte en un periodo de 6 meses a un número de trabajadores equivalentes al 30% del total de vinculados con contrato de trabajo en aquellas empresas con un número superior a 10 e inferior a 50. Entonces, para las empresas que tienen entre 10 y 50 trabajadores, máximo el 30% en 6 meses. El 20% para las que tienen entre 50 y 100, y el 15% entre las que tienen 100 y 200. Finalmente, el 9% para las que tienen 200 o entre 200 y 500, perdón, y el 7% para los que tienen entre 500 y 1000, y finalmente el 5% para las que tengan más de 1000. En el artículo 67 de la ley 50 del 90, numeral cuarto, ahí pueden ver los porcentajes de los que les acabo de hablar. Alejo Albán me preguntó lo mismo que acabo de explicarle a Villamil. Ernesto Cádiz me pregunta que un empleado que le di una suspensión hasta por 120 días, él firmó el acuerdo y ayer puso una tutela solicitando el pago del salario y el mínimo vital. Que puso una tutela y cómo debe responder esa tutela. Pues la respuesta a esa tutela, Ernesto, simplemente es diciendo que el mismo trabajador fue el que solicitó, pues con él se acordó de manera libre y voluntaria esa suspensión del contrato de trabajo, que en ningún caso se le obligó, que esa suspensión del contrato de trabajo se dio seguramente para preservar el empleo de todas
de todos los trabajadores de la empresa por la situación que nos presentamos. Y la verdad, Ernesto, pues tocará ver qué dice el juez de tutela, pero lo único que se puede responder ante un caso como el que su señoría me pone de presente es que esa suspensión se dio por un acuerdo con el trabajador, acuerdo al que se llegó libre y voluntariamente, y que la suspensión era, además de acordada, una medida razonable por los efectos que está teniendo en la empresa las medidas tomadas por el COVID-19. Quintero, Mauricio me pregunta que si un trabajador puede ir ante el Ministerio de Trabajo porque no se le han pagado la liquidación del contrato de trabajo. Sí puede ir, pero seguramente no lo atenderán en este momento. Digamos que el Ministerio de Trabajo no está atendiendo esos temas, igual que los jueces están prácticamente cerrados decidiendo cosas muy específicas y pues más allá de que vayan, no creo que pueda el trabajador tener ninguna respuesta por ahora del Ministerio de Trabajo. Adicionalmente, pues en eso hay que ser muy juiciosos y pagar las liquidaciones al momento de las terminaciones, porque ya saben que si no se pagan, pues empieza a correr la indemnización moratoria o salarios caídos de un día de salario por cada día de retardo. Andrés Quintero me pregunta si una EPS es objeto de una medida de suspensión del servicio. Esa decisión de la autoridad administrativa encuadra en fuerza mayor o caso fortuito, dado que no pueden trabajar. Yo pensaría en principio que dentro de la fuerza mayor están los actos de autoridad, y si un acto de una autoridad me obliga a cerrar la IPS, y por ende las personas que trabajan en la IPS no pueden desarrollar su contrato de trabajo, yo pensaría que sí es un caso típico de fuerza mayor, porque en la definición de fuerza mayor dice que un hecho es irresistible, imprevisible, como los actos de autoridades. Entonces un acto de autoridad podría dar lugar a una fuerza mayor. Ahora bien, acá hay una cosa que hay que ver con más minucia, y es que yo no puedo alegar hechos generados por mí como fuerza mayor. Entonces habría que ver por qué la autoridad mandó a cerrar la IPS, y si la mandó a cerrar por un acto de negligencia mía, seguramente no podré alegar la fuerza mayor, porque yo mismo generé el acto por el cual la autoridad mandó a cerrar la IPS. Entonces dependerá en mucho de por qué la autoridad mandó a cerrar la IPS, pero si es un hecho totalmente ajeno al empleador, sí se podrá utilizar como fuerza mayor. Andrés Quintero me vuelve a preguntar que si una autoridad administrativa decide suspender una actividad económica encuadra en fuerza mayor. Yo creo que es exactamente la misma respuesta que ya di. La suspensión del contrato de trabajo, me pregunta Nicolás Restrepo, ¿por cuánto tiempo puede ser? Entonces, la suspensión del contrato de trabajo, cuando es un tema de fuerza mayor, puede durar mientras dure el hecho o la circunstancia que impide ejecutar el contrato de trabajo. No tiene un límite temporal, simplemente desaparecida la causa que dio origen a la suspensión por fuerza mayor, pues se tienen que reanudar las labores. Y en la licencia no remunerada, por el tiempo que acuerden las partes, no hay límite temporal. La licencia no remunerada, entre otras, es muy usada, por ejemplo, cuando un trabajador se va a realizar estudios al exterior o trabaja en una multinacional y la multinacional lo manda a trabajar afuera con un contrato de trabajo en el exterior. Entonces pactan una licencia no remunerada mientras que está desarrollando un trabajo en otro país por 5, 6 años o por lo que dure la especialización. Luego no tienen un límite temporal. En la fuerza mayor el límite lo da
las circunstancias que generaron el hecho de fuerza mayor, y en la licencia no remunerada lo da el acuerdo entre las partes, punto. Hernando Matallana me pregunta que si la revisión del contrato debe o puede pactarse por un plazo definido o puede ser indefinido. Esa es muy buena pregunta. Uno puede modificar el contrato de trabajo por un tiempo indefinido, sin ponerle límite temporal, pero es obvio que pues no se trata en este momento de aprovecharse una coyuntura para menguar los derechos de los trabajadores, y lo que se ha hecho en realidad con los clientes y con las empresas que conozco es pactar que esa modificación a los contratos de trabajo tendrá un límite temporal, ya sea un límite temporal impuesto en meses, por 2 meses, por un mes, o un límite temporal sometido a una condición como que puedan volver a abrir el establecimiento del comercio, que puedan volver a vender, pero pues se puede hacer jurídicamente, se puede hacer de cualquier forma, pero pues la verdad lo mejor en este momento es hacerlo con un tiempo, porque pues no hay que aprovecharse de este tema para menguar los derechos de los trabajadores indefinidamente. Rafico me pregunta que si en la reducción de salario se puede reducir el salario de integral aún por debajo del mínimo integral. Este tema ya lo traté, y en realidad sí se puede, siempre y cuando vaya acompasado con una reducción de la jornada máxima de trabajo, porque la Corte Suprema de Justicia ya ha dicho que el salario mínimo integral es para la jornada máxima de trabajo. Luego, si yo pacto con una persona la mitad de la jornada máxima de trabajo, puedo pactar con ella la mitad del salario mínimo integral sin que el salario integral pierda su naturaleza de integral. Entonces, siempre y cuando vaya acompasado ese pacto con una rebaja de la jornada laboral proporcional al salario mínimo integral, no hay problema y se podría hacer y no pierde su calidad de salario mínimo integral. Narváez, don Santiago me pregunta que lo sacaron del trabajo solicitándole a ella que era de mutuo acuerdo. Ella les dijo que no, cómo actuar a ella, que debe ser simplemente, si ella no está de acuerdo y dice que no es de mutuo acuerdo, pues negarse a firmar la carta o el documento que le den en que se establezca el mutuo acuerdo, y si el empleador pues la quiere despedir, que la despida, pero o sea, tenga las consecuencias legales de ella, como pagar la indemnización por despido, o si está incurriendo en despidos colectivos, que incurra en despidos colectivos. Pero pues si ella no está de acuerdo y no quiere firmar que es de mutuo acuerdo, no tiene por qué firmarlo. Entonces lo recomendable es que no firme nada y que siga yendo a trabajar, y si quiere pues dejar constancia del tema, podría mandar una carta al Ministerio de Trabajo reclamando el tema. En el Ministerio de Trabajo, si se entra a la página, hay un correo para mandar ese tipo de quejas, porque no están recibiendo correspondencia sino virtualmente. Andrés Uribe me pregunta que cómo afecta la reducción del porcentaje de cotización de pensión a la cantidad de semanas para pensionarse. Andrés, en el decreto, que sacó el gobierno nacional hoy, dice que no se afectan las semanas, que las semanas siguen contabilizándose normal, tanto en el régimen de prima media como en el de ahorro individual con solidaridad. Luego, las semanas no se afectan, la cotización será menor, pero las semanas no se afectan, Andrés. Rafael Cuellar me pregunta en qué momento se deberían restablecer los sueldos si se bajaron al 50%. Esa me parecía la pregunta que me hacía Matallana. Entonces dependerá del pacto de las partes, porque ya dije que yo requería un mutuo acuerdo entre las partes, no se puede hacer unilateralmente. Si en el
pacto se pactó la temporalidad, entonces habrá que atarse a lo que se pactó. Si en el pacto no se dice por cuánto tiempo y se pactó indefinido, pues la verdad, pues el acuerdo puede seguir indefinidamente, pero la verdad, y ya es una apreciación de índole personal, me parecería muy poco ético aprovechar este impasse para hacer eso y supongo que lo ético y lo moral en caso que no se haya pactado un tiempo es restablecerlo apenas las circunstancias de la empresa se encuentren mejor. César Bruno me pregunta si una empresa por falta absoluta de ingresos no puede cumplir con sus obligaciones y no está en capacidad de créditos, le quedaría recurso de declararse en quiebra. Claro, una empresa siempre se puede declarar en quiebra, pero la declaratoria en quiebra no la exime de pagar ni las acreencias laborales. Para eso precisamente es la causal del numeral tercero de que les hablé de suspensión, pero también en cuando una empresa quiere hacer despidos colectivos, y ya estoy hablando de terminaciones, puede hacer despidos colectivos siempre y cuando tenga autorización del Ministerio de Trabajo. Es evidente que en este momento no van a dar esas autorizaciones, entonces pues se puede declarar en quiebra, pero ello no le quita su obligación de seguir pagando sus acreencias laborales. El único momento en que debe dejar de pagar las acreencias laborales es a la terminación de los contratos de trabajo, pagando la liquidación final. Fernando Dueñas me pregunta, ¿las medidas del gobierno de emergencia económica y social se pueden considerar fuerza mayor? Si no me puedo movilizar por orden del gobierno, ¿podría invocar la imposibilidad de prestar el servicio? Vuelvo y reitero, porque esto fue lo primero que tomé, de lo que hablé, que digamos que cada caso en particular y en concreto hay que verse de manera separada y hay que verse si las medidas que ha adoptado el gobierno impiden realmente la ejecución de los contratos de trabajo. Si los impiden, habrá una fuerza mayor y al haber una fuerza mayor, pues se suspende el contrato de trabajo. Sería muy extraño que sea el mismo trabajador el que invoque la fuerza mayor, como parte Fernando su planteamiento, pero pues si se está imposibilitado totalmente de ejecutar el contrato de trabajo, estaremos en una fuerza mayor y habrá suspensión del contrato de trabajo. En caso de me pregunta Jorge Atuesta, en caso de indemnización sería lo mejor consignarlo en el banco agrario y notificar al empleado. Pues Jorge, la verdad es que en la medida de las posibilidades siempre lo mejor es pagarle directamente al trabajador, pagarle si no se puede de manera presencial a su cuenta de nómina y si no hay manera de pagarle presencialmente al trabajador o pagarle la liquidación en su cuenta de nómina, pues así lo mejor sería pagar a través de consignación judicial. Pero pues la verdad el trabajador se ve bastante afectado en ese caso porque con los juzgados cerrados esa consignación judicial pues solamente se podría depositar el título en el juzgado respectivo cuando abren los juzgados y después el trabajador hacer un trámite engorroso para que le paguen luego. Pues yo le aconsejaría que le pague directamente y no puede pues en la cuenta de nómina. Ahora me pregunta que si los créditos con el aval del gobierno están sujetos a no despedir a los trabajadores por un tiempo específico. La verdad, en alguna alocución del gobierno, no sé si el ministro de Trabajo o el gobierno dijeron que me está preguntando algo, pero eso jamás fue sujeto de ningún decreto ni de absolutamente ninguna norma. Solamente sacó el viceministerio de Hacienda una circular diciendo que el gobierno a las pymes avalaría hasta el 90% de los créditos que tengan con el sector bancario, pero al no haber ninguna norma, pues eso no pasó de ser una manifestación del gobierno en la televisión.
así no ha pasado en muchas cosas. Desafortunadamente, yo entiendo las intenciones del gobierno son buenas, han actuado rápido, pero pues han fallado algunas cosas como en esa. Hoy en día, para responderle a lo de manera específica, no, no es necesario no despedir trabajadores para tener la aval del gobierno. Diego Ferreira Bastel me pregunta, bien, las suspensiones posibles de suspensión, de acuerdo a lo dicho, viene a ser una sola, porque el caso fortuito es muy reducido. La económica no la da el ministerio, así que la única es la licencia remunerada por mutuo acuerdo. Pues es una opinión de Pastel, pero yo vería que en muchos casos la fuerza mayor sí la podré probar, pero pues es una opinión muy respetable. Andrés Bautista me pregunta que si la reducción de salario debe hacerse por otro sí, o simplemente un acuerdo donde acorde mutuamente la reducción. La pregunta de Andrés es muy buena porque en estos momentos es muy difícil hacer otros CIS convencionales en un papel que ambas partes firmen. Cualquiera de las soluciones que hemos dado, sea rebajar el salario y la jornada, sea un mutuo acuerdo de suspensión, sea lo que sea, se puede hacer por un correo y que la otra parte conteste acepto, eso es suficiente. No es necesario tener una carta firmada. Andrés Bastía simplemente mandarle al trabajador el adendo y que él exprese que acepta el tema por cualquier medio, incluido el WhatsApp. El tema de guardar la prueba para después, pero cualquier medio es suficiente. Luisa me pregunta que un empleado que está pendiente de calificación por enfermedad laboral le están poniendo a su empresa la reducción del tiempo y por consiguiente el salario. Esto afectaría su proceso con la ARL. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Se puede pactar la suspensión del contrato de trabajo, la reducción del salario, la reducción de la jornada, y eso no tiene nada que ver con la calificación que está haciendo la ARL. Y en caso si es posible normalizar su contrato después sin problema, pues digamos que ese tema ya lo hemos visto varias veces y depende del mutuo acuerdo, lo que se haya pactado, lo que yo aconsejaría al trabajador es que en el mutuo acuerdo quede que esta modificación a su contrato de trabajo va a ser por un tiempo determinado. Bueno, yo creo que ya no hay más preguntas. Muchas gracias y un abrazo a todos los que se conectaron a esta conferencia. Gracias. No, pero ya terminé y ahora tengo que desconectarme, pero no sé cómo.